aquí en esto que es Fútbol de Cuates. Hoy tenemos un placer, estamos de manteles largos, tenemos un invitadazo, ícono de la afición universitaria y también, ¿por qué no decirlo, del fútbol nacional, ¿no? Tenemos manteles largos esta noche, pero antes quiero presentar y darle la bienvenida a mis compañeros. Gustavo Cárdenas, profe Martín Álvarez, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes y por supuesto con tan distinguido invitado como Joaquín Beltrán. Gustavo, ¿qué gracias, tal? Alejandro, profe, un gusto. Bien, Pablo, gracias a Joaquín, que ahorita en un momento más lo vamos a hablar. Bien, gracias. Acá con los equipos tapatíos mal y de malas, pero bueno, ya platicaremos de eso, pero un gusto, ¿no? El estar aquí en esta plática que va a ser bastante interesante con el capitán Joaquín Beltrán. Y bueno, ahora sí presentar de lleno a nuestro invitado, Joaquín Beltrán, nacido allá en el año del 77, un 29 de abril, defensa central del equipo azul y oro, miembro de ese bicampeonato en 2004, y bueno, ¿qué más podemos decir? Ídolo de la afición. Joaquín, buenas noches, gracias por tu tiempo, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias, con el gusto de estar aquí con ustedes. Gustavo, Martín, buenas noches, un placer compartir este ratito y pues nada, gracias por sus palabras y a la orden para platicar de lo que quieran el día de hoy. Perfecto, Capi. Pues bueno, queremos empezar esta entrevista que nos platiques un poquito de aquel año del 96, un 24 de noviembre, cuando pues se te dio la chance de estar en el primer equipo y se logró un debut. Quisiera empezar que nos contaras un poquito qué hubo detrás de esto y cómo viviste este momento. Uy, Alejandro, fue pues una historia muy ligada, ¿no?, a la universidad durante muchísimo tiempo. Mis papás estudiaron en la UNAM, egresaron de la UNAM, fueron catedráticos de la UNAM y por eso tenían la posibilidad de que sus hijos entraran a la escuela de fútbol de Pumitas. Y pues desde los 4 años empecé a jugar fútbol en los Pumitas y desde ahí nació mi afición y mi cariño hacia la institución, ¿no? Fui creciendo, a los 12, 13 años es cuando llega ese momento donde a mí me entra ese gusanito de querer ser futbolista y ser futbolista de los Pumas, ¿no? Por ese cariño y ese respeto que a la fecha sigo teniendo por la institución. Y termino mi etapa en Pumitas, me voy al equipo representativo. En la universidad hay 2 equipos que representan a la universidad, ¿no? Las fuerzas básicas de Pumas, que dependen directamente del club, y el club representativo de la UNAM, que depende de la universidad en sí. Yo jugaba en ese, ¿no? Y jugábamos el torneo contra América, Cruz Azul, Necaxa, incluso nos enfrentábamos representativo y club universidad. Y después viene una etapa donde termino la preparatoria, me alejo un poquito del fútbol organizado, hago mi prueba como cualquier futbolista para llegar a Pumas, y después de varios meses, de mes y medio más o menos, y de competir con varios jugadores, me quedo en la institución. Y bueno, me registran en segunda división de ese año de 96, empiezo a jugar en agosto con el profesor Juan José Muñante, que en paz descanse, la Cobra. Y después el proceso fue, como suele ser, Alejandro, ¿no? Empiezas a recibir alguna invitación del primer equipo para complementar algunos trabajos. Entonces, en ese momento estaba Pablo Luna, después estuvo Luis Flores. Le decían a Muñante: necesitamos un central, un portero y un delantero para complementar el trabajo del primer equipo, y ahí es donde yo empecé a subir y a bajar, ¿no? Con el primer equipo y segunda división, hasta que cerca de esa fecha me dice Luis Flores: Joaquín, tú ya no vas a bajar, ¿no? Ya te vas a quedar a entrenar de lleno con nosotros en el primer equipo. Y llegó ese 24 de noviembre, ¿no?, 96, que era una fecha para muchos o para la mayoría intrascendente, ¿no? Pumas y Morelia, en los 2 equipos no habían tenido un buen torneo, ninguno de los 2 equipos iba a calificar, era la última jornada. Y en esa época no había concentraciones, ¿no? Los jugadores éramos citados directamente en el estadio universitario, en el Olímpico Universitario. Nos citaron a las 10 de la mañana por el partido a las 12, como siempre. Yo llegué 15 minutos antes, y ya estando todos en el vestidor, éramos los 25, 26 jugadores de la plantilla. Luis Flores da su plática, da la alineación, y Enrique López Arza, que es el auxiliar, empieza a acercarse con los jugadores que iban a salir a la banca, y la primera sorpresa de ese día pues, es que se paró enfrente de mí y me dijo: Joaquín, cámbiate, va a salir a la banca, ¿no?
Entonces, ya sentado yo en la banca, pues lo que más pensaba era que estaba viendo el partido en primera fila, ¿no? Yo normalmente estaba siempre en la tribuna viendo el juego y en ese momento yo estaba en la banca. Y ya estando en la banca, pues sabes que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Una lesión, una suspensión, una expulsión o algo. Y puedes entrar, pasó el primer tiempo, vino el segundo tiempo, calentó toda la banca. Y al minuto 70 me llama Luis Flores, me dice, quítate la casaca, disfrútalo, vas a entrar por Alfonso Dulanto, que era un central peruano que estaba en Pumas en esa época. Como anécdota, íbamos ganando el partido 3-1 y justo cuando estoy en la banda ya sabes, haciendo los estiramientos y todo, nos meten el 3-2. Sí. Y en ese momento volteé a ver a Luis como diciendo, ¿todavía me vas a meter? Y bueno. Me dijo, para amarrar el resultado, ¿no? No, me dijo, sí, adelante. Y bueno, fueron 20 minutos que bueno, era el último partido del torneo. Como te digo, ninguno de los dos equipos iban a calificar, pero pues en mi caso marcaron mi vida y los disfruto. Y como te das cuenta, cada vez que lo recuerdo se me enchina la piel, como lo veo como si fuera ayer. Eso pasó el 24 de noviembre. El sueño de cualquier jugador. Gustavo, adelante. Sí, claro, lo de niño, ¿no? Ver en televisión algún partido de fútbol, pero ya vivirlo, todo lo que nos has platicado, Joaquín, creo que eso jamás se te va a olvidar. Y más porque tuviste una buena trayectoria con el conjunto de Pumas. Se da tu debut, poco a poco avanza el año, vendría de Pumas de tener grandes defensores centrales, ¿no? Seleccionados y demás, y de los últimos que figuraban, el mismo Claudio Suárez, que posteriormente pasaría a Chivas, ¿no? En esa temporada, Claudio Suárez, el Capi Ramírez Perales y demás, y después ya poco a poco encarrilándote en tu carrera, ¿no? ¿Qué visualizabas, ¿no? Ya nos dijiste, ¿no? Que tú estabas en la tribuna viendo partidos y en ese debut, allá estando en la cancha, ya cuando debutaste, ¿qué pensabas tú, Joaquín, a futuro, ¿no? Sé que uno va viviendo o va cumpliendo objetivos poco a poco, pero ¿te imaginaste en algún momento pues ser seleccionado, ser campeón? ¿O cómo fueron tus etapas, ¿no? Emocionalmente hablando, ya después de que debutaste, Joaquín? Pues mira, Gustavo, lo padre de los sueños es que los puedes ir renovando, ¿no? Entonces, mi primer sueño pues, era debutar y debutar con los Pumas. Si yo no me hubiera quedado en Pumas, tal vez no hubiera buscado la posibilidad de jugar en otro equipo, ¿no? Yo ya había empezado mi carrera en ingeniería química y tal vez mi vida hubiera tomado otro rumbo, pero pude cumplir ese primer sueño, ¿no? Y después de debutar, pues mi siguiente intención era ganarme una titularidad, ¿no? Después de ser un jugador constante. Evidentemente, mi sueño principal se convirtió en ser campeón con Pumas. Era algo que siempre había soñado y que siempre busqué, ¿no? No fue fácil. La primera etapa de Pumas de los 8 años, bueno, estuve 10 años, pero de los 8 años previos a ese 2004, la primera etapa no fue fácil. El equipo inclusive estuvo cerca de puestos de descenso, una transición, se fueron muy buenos jugadores y empezamos a salir otros jugadores de cantera que después vivimos el proceso de 2004. Y evidentemente sí, mis sueños era portar la camiseta de la selección. Lo pude hacer muchas veces en selecciones inferiores, en selección mayor, evidentemente, bueno, pues quedaron ahí algunos pendientes, pero creo que no dependían de mí, sino de diferentes circunstancias que suele haber en el fútbol. Y lo que yo más quería era hacer una carrera exitosa, una carrera de la cual me sintiera orgulloso. Y para eso tienes que trabajar todos los días, ¿no? Mucha gente quiere estar en tu lugar y si tú no lo valoras, si no lo defiendes con trabajo, con disciplina, con entrega, lo puedes perder, ¿no? Y gracias a Dios tuve la fortuna de jugar 14 años de manera ininterrumpida profesionalmente y más allá de los logros y de los fracasos y de los éxitos, creo que lo que más me llena de orgullo, Gustavo, es eso, ¿no? Que pude ir cumpliendo las metas que me propuse. Algunas, digo, quedaban pendientes, pero entendí que igual la razón no era yo las busqué con todo mi corazón y con todo todo lo que yo tenía, no se dieron y de repente así es la vida, ¿no? Pero creo que eso es lo más importante, que pude irlos cumpliendo y que 14 años pude ser futbolista profesional. Perfecto. Profe Martín. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, un reconocimiento a Joaquín. La verdad que los que algún día intentamos
darle a la pelota, sabemos lo difícil que es, y es un privilegio para todos, pero más para él, el poder ser el campeón, haberse mantenido 14 años dentro del fútbol profesional en primera división. No cualquiera puede presumir de eso, la verdad es que es algo muy complicado. Así es que de antemano, Joaquín, mi reconocimiento. Algún día tuve yo por ahí la oportunidad de jugar un partido contra ti cuando estaba en la selección preolímpica para los Juegos Olímpicos del año 2000, ahí en el Pegaso. Yo te había visto siempre de lejos por la tele y la verdad no te veía tan grandote hasta que te vi ahí dentro del campo. La verdad que una experiencia muy padre haber jugado contra ti y por lo mismo mi reconocimiento. Joaquín, ¿cómo le hace un jugador para mantenerse tanto tiempo en primera división? Sabemos que hay muchos cambios, hay altos, hay altibajos en todo momento, pero ¿cómo se mantiene un jugador? Y eso sería bueno para que nos lo compartas y sirva para todos aquellos que están o intentan hacer un lugar en primera división, que sabemos que nunca ha sido fácil y será fácil. Pero ¿cómo le hiciste tú para mantenerte tantos años entrenando, renovando tus inquietudes cada torneo, pararte todos los días a entrenar y mantener la disciplina, que siempre es algo que cuesta mucho y más durante tantos años? Martín, primero agradezco tus palabras, ¿no? Ya pasó mucho tiempo, ya estamos viejos, desde el 2000, imagínate. Tocaste una palabra muy, muy importante, ¿no? Y es el tema de la disciplina. Como lo platicaba hace un momento, somos muchos los que queremos ser futbolistas profesionales y de repente no somos tantos los que logramos ese objetivo y ese sueño. Mi fórmula, si lo quieres ver como una fórmula, fue primero disfrutar muchísimo lo que hacía y después siempre trabajar algo extra, ¿no? Hacer el trabajo que nos proponían los entrenadores, lo que se tenía pensado hacer en el entrenamiento, pero siempre dar un extra. Siempre me quedaba a practicar algo que me costaba trabajo, a veces me golpeo con la pierna izquierda, a veces un poco de velocidad, trabajar en el gimnasio, no con la intención de ser un futbolista muy, muy fuerte, ¿no? Sino simplemente mantener tu cuerpo como un atleta de alto rendimiento para evitar lesiones. Gracias a Dios fue una carrera con muy pocas lesiones. Y renovando, ¿no? Las ilusiones. Hay torneos que las cosas no salían bien, hay otros que salieron muy bien, pero siempre renovar esa ilusión y trabajar todos los días un poquito más que los demás, un poquito más que los demás, porque yo considero que evidentemente tenía virtudes. Para que un futbolista profesional llegue a primera división debe tener virtudes, pero también tenía limitaciones que había que trabajar, ¿no? Y con la disciplina, con el orden, con una vida personal ordenada, valga la redundancia, buena alimentación, buen descanso, cero alcohol. La verdad es que a mí, por ejemplo, los antros nunca me gustaron, no quiero decir que nunca fui a uno, pero no me llamaban la atención. Entonces realmente como que tuve muchísima claridad en los objetivos que me propuse y sobre eso fue sobre lo que basé mi carrera, Martín. Excelente, excelente, Joaquín, muchas gracias. Oye, Joaquín, pero bueno, también debutas y pasan casi 8 años, ¿no? Para pues llegar a aquel título con este equipazo, ¿no? El que se armó contigo, con Marioni, con Parejita, con Leandro Augusto, Bernal en la portería, un gran director técnico. Pero digo, ¿en algún momento te frustraste por no llegar a una final o no poder ser campeón en esos 8 años? Fue un tema de vivir cosas muy padres, Alejandro, de vivir ciertos sinsabores. Incluso en ese periodo antes del 2004 tuve una oferta de otro equipo del fútbol mexicano importante, pero no la acepté por 2 razones, ¿no? Porque yo quería ser campeón con Pumas, la principal, y porque el otro equipo que me había buscado, digamos que tenía mi posición muy saturada, ¿no? Y no porque no confiara en que me podía ganar un lugar, sino porque yo creo que el lugar que yo me había ganado en Pumas me había costado muchísimo trabajo y quería complementarlo, ¿no? Con ese título, ¿no?
como les platiqué, los primeros años incluso Pumas estuvo cerca de puestos de descenso, calificábamos muy poco a las liguillas, me rompí la rodilla, ¿no? Tuve la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, estuve casi 8 meses fuera de la cancha, pero al final todo valió la pena, ¿no? Y llegó este periodo del 2000, 2001, donde entra el rector de la Fuente a la universidad, resuelve un tema de la huelga, se acordarán que en el 99-2001 una huelga muy, muy larga en la UNAM de casi 10 meses, y el rector de la Fuente, que era muy, muy involucrado con el equipo. En Querétaro. Jugábamos en Querétaro, Gustavo, exactamente, jugamos 10 meses de visita todo el tiempo, ¿no? Cada 15 días viajábamos a Querétaro, aunque ahí fungíamos como local, bueno, en Querétaro, donde ahora vivo, y bueno, los partidos de visita, ¿no? Termina esa huelga y el rector de la Fuente, que se involucraba mucho con el equipo, en la cabeza ya traía ciertas situaciones que fueron claves, ¿no? La primera fue invitar a Arturo Elías a la presidencia del patronato. La segunda fue invitar a Aarón Padilla a la vicepresidencia deportiva del club. Y la tercera fue darle una segunda oportunidad a Hugo como director técnico. Hugo ya había tenido un periodo previo que no nos había ido mal, pero duró muy poco. Y en ese y llegó Hugo a esta segunda etapa más maduro, con un cuerpo técnico sólido, con una idea mucho más clara. Y a partir de ese 2000 empezó ese proceso muy padre que se culminó en el 2004. Y vivirlo fue maravilloso. ¿Por qué? Porque armamos un equipo con muchos jugadores jóvenes surgidos en cantera y se fueron incorporando jugadores extranjeros que al final, pues todos marcaron diferencia, ¿no? Los primeros que llegaron fueron Ailton y Leandro, después se incorporó en el 2003 se incorporó Verón, después se incorporó Botero, me falta por ahí alguien. Ailton. No, Ailton y Leandro fueron los primeros, después se incorporó Botero, se incorporó Verón. Marioni. Y Marioni es el último que se incorpora en el 2004. Pero por ahí me están faltando algunos, pero bueno, ahorita me voy a acordar. Y realmente eran muy pocos cambios de un torneo a otro. Entonces la idea deportiva y la idea futbolística la teníamos muy clara. Jugadores que ya conocíamos a Hugo bastante bien, que ya entendíamos perfectamente lo que quería en la cancha. Y luego nosotros dentro del terreno de juego, con esos pocos cambios, pues incluso llegaban momentos en donde, por ejemplo, Verón y yo ya ni siquiera nos decíamos nada, ¿no? Con una mirada, con un movimiento ya sabía perfectamente qué iba a hacer, o si yo hacía el movimiento, él ya sabía qué tenía que hacer, ¿no? Y así fue muy padre ir trabajando ese proceso, pues hasta que llegó el 2004, ¿no? Que en mi caso eran 8 años después de mi debut, la posibilidad de levantar un título y bueno, con el plus de ser capitán del equipo, ¿no? Que eso lo hizo todavía más especial. Y también en algunos jóvenes que salieron a otros clubes y que regresaron, ¿no? Los mandaron para cumplir o parte de su formación. Mismo Jaime Lozano, que tuvo la oportunidad de estar en Celaya. El Parejita López, que tuvo partidos con Puebla, ¿no? En primera división. Y como ellos varios, ¿no? Que se fueron consolidando, regresaron a la institución y con más proyección, como bien lo dices, ¿no? Y ahí se empezó a tejer pues, lo que a final de cuentas fue un año inolvidable para ustedes, ese 2004 con ese bicampeonato, ¿no, Joaquín? Sí, tocaste el punto del Parejita, de Jimmy, el mismo Sergio Bernal, tuvo un periodo de un año, también. 6 meses en Puebla y 6 meses en Correcaminos y regresó. Y después hubo jugadores jóvenes que después hicieron muy buenas carreras, ¿no? Israel Castro, que después pasó por Chivas, por Cruz Azul, en selección mexicana, Gonzalo Pineda. Jerry Galindo. Se diga, Jerry Galindo. Y también algo muy importante, que los jugadores que no se formaron en Pumas, pero que llegaron a la institución, como Íñiguez y como Kikín, entendieron perfectamente lo que significaba aportar la camiseta de Pumas, ¿no? Y creo que eso lo demostraron en cada partido y en cada momento para ganarse un lugar y ganarse el cariño de la gente, ¿no? Entonces creo que fue una muy buena combinación y un muy buen ojo de Aarón, de Hugo, para definir muy bien las contrataciones y armar ese equipo que llegó al 2004 muy sólido. Y después se da, Alejandro, ahorita para dejar al profe si tiene alguna pregunta, el siguiente torneo, ¿no? Se van algunos jugadores importantes, pero los que llegaron pues también estuvieron
en ese proceso, y los que llegaron pues también pudieron rendir para que se complementara, ¿no? Ese bicampeonato en esa final ante el conjunto de Rayados. Se fue Marioni, pero estaba Diego Alonso, ¿no? Y digo, fue esa etapa de transición que para muchos a veces es difícil, ¿no? Tan es así que solamente León y ustedes pues han podido lograr el bicampeonato, ¿no? O sea, van los jugadores, pero pues se cumplió un gran proceso y que terminó con esos dos campeonatos, ¿no? De acuerdo, ¿no? Eso habla del ojo, ¿no? Que tenían. Marioni no pudo jugar el segundo torneo de ese año porque estaba mal de la rodilla, se tuvo que operar de la rodilla y se perdió el torneo. Y vino Diego Alonso que sí, al final parecía que llevaba jugando con nosotros mucho tiempo, ¿no? Se adaptó rapidísimo, se hizo presente con goles desde el campeón de campeones contra Pachuca y después evidentemente fue fundamental para el bicampeonato, ¿no? Y de lo que recuerdo, digo, salió Moctezuma hace rato, que estuvo en el primer campeonato, salieron algunos jugadores, pero se mantuvo la base de cara al segundo torneo. ¿Estuvo el Team Delgado también, verdad, en ese torneo? No, del posterior. Él estuvo en el 2005, nada más estuvo 6 ya meses. Después del bicampeonato, ¿verdad? Después no le tocó él ya a Team Delgado. Sí, después del bicampeonato llegó el Team. Profe. Muchas gracias. Pues la verdad que ese equipo jugaba bastante bien, hasta el Kikín Fonseca jugaba bien en ese equipo, entonces la verdad que fue un equipo que la verdad sí, marcó una etapa importante dentro del fútbol mexicano, una combinación de gente canterana del equipo de Pumas, como bien menciona Joaquín, con algunos refuerzos que creo que pasaron por su mejor momento en esa etapa con el equipo de Pumas y pudieron lograr un bicampeonato que, como mencionan, bueno, pues nada más ustedes y la gente de León lo han podido conseguir. Joaquín, ¿cómo ves hoy en día al equipo de Pumas? Y por supuesto, preguntarte también por el equipo de Cruz Azul, por donde tú también tuviste una etapa importante. ¿Cómo los ves a estos dos equipos hoy en día? Pues mira, Martín, de Pumas, hoy estoy contento. Me parece que hoy, después de mucho tiempo, Pumas ha recuperado las bases de la mística y de la filosofía que siempre ha tenido. Si analizamos el plantel que fue subcampeón el torneo pasado y lo comparamos un poquito con ese 2004, te encontrarás muchas similitudes, ¿no? Canteranos como Quintana, como Mozo, extranjeros que marcaban diferencia como González, como Dineno, como Freire, jugadores que llegaron a la institución y que rápidamente entendieron lo que significa portar la camiseta de Pumas, ¿no? Talavera, Vázquez, Vigón, y debuts, ¿no? O sea, debuts de chavos que hoy ya son titulares, ¿no? Como Lira, como Carlos Gutiérrez. Entonces, esa combinación, ¿no? Creo que da frutos tarde o temprano, y eso fue lo que provocó que Pumas tuviera un proceso muy padre que se culmina en el 2004. Entonces, hoy veo a un entrenador, a un grupo del cuerpo técnico, porque también no quiero descartar a Israel López, que lo conozco muy bien y que transmite lo que es el ADN de Pumas siendo auxiliar de Lilini. Entonces creo que es un cuerpo técnico que sabe perfectamente lo que está haciendo y ojalá los resultados los acompañen, porque creo que desde hace mucho tiempo Pumas no tenía esta combinación interesante y que ha sido pues parte de su historia, ¿no? De Cruz Azul, Martín, te puedo decir primero que fui muy feliz, ¿no? Que cuando me contratan en Cruz Azul, después de un paso de un año por Necaxa, no fue fácil ganarme la confianza del profesor Marcarián, de la afición de Cruz Azul, porque pues, esa rivalidad que existe entre Cruz Azul y Pumas es grande, y la afición al principio le costó un poco, ¿no? Aceptar, como suele pasar cuando vienen de equipos de una rivalidad importante, pero trabajé muy fuerte porque yo sabía dónde estaba y porque quería ganarme un lugar, y afortunadamente lo pude lograr. Y te puedo decir que yo quería ser parte, junto con ese gran grupo de jugadores, de ser el equipo que rompiera esa racha, que en ese momento eran 10 años, digo, hoy ya se duplicó y hasta creció. Y lo luchamos con todo, ¿no? Perdimos 3 finales, en 2 años que estuve en Cruz Azul perdí 3 finales, 2 de Liga y 1 de Conca Champions. Y evidentemente, pues la que más duele es la de Toluca, ¿no? Por todo lo que ya sabemos que pasó, alcanzamos en el marcador, una jugada clave que es el penal a Villaluz. Ya mejor ni te platico porque me da coraje, pero
pero fui muy feliz, ¿no? Y yo creo que en la actualidad Cruz Azul está evidentemente cargando con un peso grandísimo, ¿no? El hecho de que pasen torneos y Cruz Azul no sea campeón aumenta la presión considerablemente. Y además hoy, están viviendo un tema dentro de la institución muy, muy complicado, ¿no? El tema de la cooperativa, que el presidente de la cooperativa es al mismo tiempo el presidente del equipo, hoy no está definido, apenas van a decidir quién va a ser, pero algunos ya tomaron decisiones y ya incluso aparecieron dando algunos comentarios. No pretendo justificar, ¿no? el hecho de lo que pasó con Cruz Azul la semifinal del torneo pasado, pero sí creo que para un futbolista o para un miembro de una empresa, cuando las cosas en la cabeza, me refiero en la cúpula, en la gente de arriba, no están bien, no se definen, no tienes una estructura, tarde o temprano repercuten abajo, ¿no? Y apenas Cruz Azul, 2 días antes de que empezara el torneo, decidió que fuera Reynoso su entrenador, decidió que fuera Álvaro Dávila su presidente. Jaime Ordiales ahí hizo y más o menos lo que pudo con las herramientas que le daban. Entonces yo creo que Cruz Azul hoy hay que darle tiempo. Tiene un buen equipo, ya ganó 2 partidos seguidos. Entonces hay que darle tiempo para que cuaje esta nueva fórmula, pero sin duda lo que menos tiene Cruz Azul es tiempo, ¿no? Los aficionados ya tienen, pues habrá que ver cómo funciona esta nueva etapa, que sin duda tiene buenos jugadores. Eso sí, sin duda tiene muy buen equipo Cruz Azul. Sabemos que en algún momento fuiste candidato a la salida de Peláez para poder llegar a Cruz Azul. ¿Hubieras aceptado? La verdad es que es una institución, o sea, sonó mucho mi nombre y casualmente en ese momento no me buscaron tanto, o sea, más bien no me buscaron, no tuve, o sea, mucha gente a mi alrededor me dijo, oye, suena tu nombre y todo eso, pero no hubo un acercamiento. Okay. Y en cambio sí hubo un acercamiento hace poco con esta reestructura que estaba sucediendo, pero nunca nos sentamos a platicar, Martín, ¿no? Y yo siempre, digo, sobre todo, yo soy, y me preparé para estar en proyectos interesantes dentro del fútbol, por eso acepté el de los Gallos en su momento, por eso en algún momento le dije que no a Pumas, ¿no? Cuando me buscó Rodrigo Árez, porque yo no compartía, ¿no? el proyecto tal y como me lo estaban planteando, ¿no? Entonces hubiera sido interesante sentarme, si es que se hubiera dado el caso con Cruz Azul, y escuchar su proyecto. Si el proyecto me atrapaba y eso, por supuesto que hubiera dicho que sí, porque además tengo un cariño y un respeto muy importante por lo que viví en Cruz Azul y porque tengo de verdad muy buenos recuerdos. Excelente. Oye, Capi, bueno, hay muchos apodos en el fútbol, el Fideos, el Avión, pero la verdad el que te llamen el Capi, pues representa algo, ¿no? ¿Qué tiene que tener un jugador de Pumas para llegar a ser capitán? Y actualmente, ¿tú a quién pondrías como capitán de Pumas? Pues mira, yo creo que un capitán de cualquier equipo, digo, evidentemente ahorita recaemos en Pumas, pero un capitán tiene que ser líder, tiene que ser respetado por sus compañeros, tiene que ser estandarte de los valores y de los objetivos que tiene la institución a la que está representando. Y en específico de Pumas, además de estas situaciones, Alejandro, pues tienes que ser consciente de a qué institución representas, ¿no? O sea, estás representando a la máxima casa de estudios, a la UNAM, que de repente mucha gente cuestiona el vínculo, porque tal vez no existe ese vínculo de ser estudiante y jugar en Pumas, no existe, pero quieras o no, juegas en su estadio, estás junto al campus, cruzando Insurgentes, ahí está todos los chavos y toda la gente que estudia, que trabaja, y sabes que si a Pumas le va bien, la gente en la UNAM suele estar contenta, ¿no? Entonces, todo eso lo tienes que tener muy, muy claro, ¿no? Ser capitán de un equipo de fútbol no nada más es pedir águila o sol en el volado y escoger cancha, ¿no? Son muchísimas cosas más. Eres el representante de tus compañeros, eres el vínculo entre tus compañeros y el cuerpo técnico, el vínculo de tus compañeros con la directiva. Hay momentos en donde tienes que levantar la voz, hay momentos donde tienes que ser conciliador, hay momentos donde tienes que aceptar que te equivocaste y ofrecer disculpas. Y nada más para cerrar este tema, Alejandro, la manera en que yo llegué a ser capitán de Pumas fue algo muy especial.
Yo solo creo que hay 3 maneras de llegar a ser capitán de un equipo. La primera es que el dueño, así por dedazo, diga: Alejandro va a ser capitán del equipo. La segunda es que el cuerpo técnico designe al capitán, ¿no? O sea, que se junte entrenador, auxiliar, etcétera, y digan: ¿saben qué? Alejandro va a ser el capitán. Y la tercera, que para mí es la que más me llenó de orgullo, es que tus compañeros te escojan. Y entonces, gracias a Dios, nos hicimos una votación cuando quedó vacante la capitanía, cuando Israel López se va a Toluca, y el hecho de que mis compañeros votaran por mí, pues me llenó de orgullo, ¿no? El hecho de que mis compañeros notaran algo en mí para yo ser capitán, y eso pues fue muy especial, porque además éramos un grupo que teníamos muchos líderes, ¿no? Estaba Bernal, estaba Leandro, después se incorporó Verón, Jerry Galindo, que era su capitán. O sea, la verdad es que eso facilitaba el trabajo porque había gente con mucha personalidad y con mucho liderazgo en el equipo. No, hombre, pues qué honor, ¿no? Que te nombren tus propios compañeros, y aparte, como mencionas, pues qué compañeros, con qué compañeros estabas codeando, Joaquín. Y bueno, a ver, Gustavo. Sí, Joaquín, yo creo que ese bicampeonato pues te ha marcado, ¿no? Ya dijiste lo de Cruz Azul, que también es una situación de que ahí quedó, ¿no? Esa espinita, pero lo del bicampeonato con Cruz Azul creo que ha sido o fue de lo mejor que te ha pasado. Pero en el fútbol mexicano se presentaron dos situaciones pues negativas, ¿no? El no clasificar a Sydney 2000 y el no clasificar a los Juegos, después vino ese famoso con Hugo Sánchez fuera también de Juegos Olímpicos, y que me parece que eran dos buenas generaciones. Joaquín, tu opinión sobre esa situación, y que pues para el 2000, ¿no? Tú lo viviste también de cerca, ¿no? Se le mencionó en Hershey, en la famosa tarde de Hershey, y después lo del Home Depot Center. Sí, digo, fue un tema doloroso, Gustavo, porque éramos una buena generación de futbolistas, porque teníamos la ilusión, ¿no? de representar a México en los Juegos Olímpicos. Uno de mis países, uno de los sueños que tengo es conocer a Australia, y ahí era la oportunidad, y pues, desafortunadamente no lo pudimos lograr. Y fue muy doloroso porque hicimos un buen preolímpico en Guadalajara, esa fue la primera parte. Yo no empecé a titular en ese preolímpico, pero cuando tuve la fortuna de serlo, metí más goles que luego en un torneo, ¿no? Siendo defensa, me metí 2 a Costa Rica y 2 a Guatemala, y bueno. Llegó esa tarde en Hershey, ¿no? Después de la primera etapa, la última etapa fue en Estados Unidos, y como suele ser, ¿no? Llegas a la semifinal, y el que gana la semifinal es el que avanza a los Juegos Olímpicos. Ya la final nada más es determinar quién es campeón. Y jugamos contra Honduras. Si tú analizas ese juego, si tú te vas a las estadísticas de ese juego, es lo que nos pasa una vez, yo creo, cada 100 partidos. Tiramos 27 veces a gol, 27, ¿no? Entre Chuy Mendoza, Osorno, el Chato Rodríguez, yo jugaba a la central con Márquez, estaba Nacho Hierro al lado izquierdo, la contención estaba ¿Emilio Mora estaba en esa selección también, Joaquín? ¿O no? Sí, Emilio era suplente. Emilio era suplente, pero sí, ¿verdad? Ahí estaba. Claro. Honduras no llegó una sola vez, ni en el tiempo regular, ni en el tiempo suplementario, ¿no? Claro. Y no la metimos. Y llegamos a los penaltis, y ellos metieron los 5, y nosotros fallamos 1, y casualmente lo falló el Chato Rodríguez, que nunca fallaba penales. Claro. Y sí, fue muy difícil. Yo sí noto, ya pasando lo que pasó en Sydney, en Home Depot para ese ciclo olímpico, me parece que la situación fue diferente, ¿no? Porque nosotros llegamos bien a la semifinal, y México no había tenido una buena etapa previa, ¿no? Por eso tuvo que llegar contra Haití, tenía que meter 8 goles, si no mal recuerdo, y terminaron siendo 7 o algo así. Sí. Es muy diferente llegar con esa presión de tener que meter una cantidad de goles a llegar a tratar de ganar un partido. Y lo que yo me acuerdo de ese 2000, o sea, de ese preolímpico en Hershey, fue que lo intentamos por todos los medios posibles, y simplemente ese día no metimos el gol. Y México, no quiero decir que no lo intentara, pero llegar con esa presión a ese último partido, creo que eso te habla de que no se había trabajado bien antes. Y por último,
a mí me pareció muy injusto, más allá de ese fracaso, que ese partido determinara el futuro de Hugo, porque yo creo que Hugo tenía mucho más para darle a la selección mexicana. Sí, digo, lamentablemente, pues las presiones, las críticas y todo eso, yo soy de los que piensan igual que tú, que me parece que Hugo tuvo que haber seguido, ¿no? Y máxime que porque muchos le mencionaban que tenía que haber dejado a otro técnico y él enfocarse en selección mayor. Hugo tomó las riendas de esa selección y por eso vinieron las críticas, pero bueno, son momentos que se vivieron en el fútbol mexicano y que lamentablemente pues quedan para la historia. Después vinieron en el Inter pues los dos campeonatos sub-17, ¿no? En el 2005, allá en Perú, y después en el 2011, ¿no? Después se pierde otra final, pero creo que es importante los trabajos tanto en tercera como en segunda división. Joaquín, tú estuviste en segunda. Creo que el trabajo formativo desde esas raíces, desde esos cimientos, es importante para que vayan teniendo sus procesos, ¿no? Los jugadores, por eso es importante que se mantenga pues tercera división y segunda, ¿no? Como lo ha sido hasta el momento, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Gustavo. Yo, precisamente ahora que estoy un poco alejado del fútbol profesional, digamos de primera división, justo estoy encabezando un proyecto de un equipo de tercera división aquí en Querétaro. Y es un proyecto muy interesante porque a la par es una preparatoria, ¿no? Entonces los chavos viven ahí, estudian y además participarán en un equipo de tercera división que tiene una alianza con los Mineros de Zacatecas, ¿no? Entonces, el fútbol formativo es lo que puede sacar adelante a nuestro fútbol. El tener chavos capaces, bien preparados, con una buena formación académica, una buena formación deportiva, eso nos va a ayudar muchísimo y los clubes sobre todo lo tienen que aprovechar porque ante la situación económica que hoy se vive a nivel mundial por lo que estamos viviendo, el formar a tus propios futbolistas puede ser un método de ingresos muy importante, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Gustavo. Son categorías que no se pueden despreciar, que se les tiene que poner atención porque de ahí salen muy buenos prospectos a futuro. Sí, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de narrar segunda división, actualmente aquí en Guadalajara con equipos de la zona municipio de tercera división, y ha habido casos, ¿no? que han brincado jóvenes prospectos a equipos de Liga MX, ¿no? A terminar su formación, y creo que esas son buenas bases, ¿no? Para que a futuro pueda llegar. De acuerdo, totalmente de Profe. acuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues un poquito aunando lo que comentaba Gustavo, realmente se está trabajando bien en las fuerzas básicas en México, Joaquín. Yo te pregunto porque, bueno, alguien como tú que pasó todo un proceso de formación en un equipo de los más reconocidos en cuestión de formación de jugadores, que tuviste la oportunidad también de ser directivo con el equipo de Querétaro, donde seguramente estuviste cerca de cómo se formaban los jugadores en la sub-20, en la sub-17, sub-15. Yo llevo 18 años trabajando con jóvenes, desde fuerzas básicas, tercera división, segunda división, un ratito por ahí en Liga de Ascenso. Y pareciera hoy en día que la estructura del fútbol mexicano no está o no es la más correcta para que los jugadores lleguen. Jugadores que están en Liga de Expansión, Segunda División Premier, Tercera División, pareciera que están alejados del círculo donde nada más están los de la sub-20, los de la sub-17, y que ingresar cualquier otro a ese círculo pareciera muy complicado. Se hizo una liga de expansión con la finalidad de sacar nuevos jugadores, y si uno revisa los planteles, son jugadores extremadamente grandes, la mayoría. La mayoría son jugadores que no van a regresar a Primera División. Si uno revisa las de Liga Premier, es exactamente lo mismo. Y resulta que algunos jugadores están viejos o están grandes para unas categorías y están muy chicos para otras, ¿no? Si un jugador sub-20 nació en el año 2000, va a probarse a Liga de Expansión, no va a tener una oportunidad porque está muy chico. Pero si hay un jugador de 24 años en Liga de Expansión, pues difícilmente puede ir a Primera División porque a lo mejor ya se les hace grande, porque bueno, pues es que este tenía que haber debutado hace 4 años. Se dio el caso del goleador Celaya, que fue a Puebla, que no ha jugado con el equipo de Puebla. Pero bueno, ojalá y le den una oportunidad, y por eso es mi pregunta, si realmente la estructura del fútbol mexicano está
bien hecha para que todos esos jugadores que hay en tercera, en segunda, liga de expansión, con una edad todavía para poder tener una oportunidad de medición, pueden lograrlo. Pues mira, Martín, yo creo que sí hay equipos en México que tienen una buena estructura, ¿no? Santos, Pachuca, nosotros en Querétaro hicimos algo muy bueno, creo, ¿no? Hoy analizas y de esas generaciones de fuerzas básicas hay muchos jugadores en Tijuana, en Cruz Azul, en Liga de Expansión, y hoy, bueno, en Gallos desafortunadamente se dejó de lado, ¿no? Pero reitero, creo que hay equipos que trabajan bien. Hay equipos que apuestan también por tener visores en la segunda división, en la tercera división, para captar talento y todo eso. Desafortunadamente no son todos, ese es el primer tema, ¿no? O sea, hay equipos que no les interesan las fuerzas básicas y que les interesa simplemente cumplir con el compromiso del primer equipo y se enfocan en ello. En el tema de las edades es un tema debatible, ¿no? Pero pues, tiene que haber una regulación. A mí lo que me preocupa y lo que creo que es un tema que hace que todo lo que mencionaste, que es real, suceda, es la cantidad de extranjeros, ¿no? O sea, si en el fútbol mexicano, en lugar de aceptar 11 extranjeros en Liga MX y 7, 8, ya no sé ni cuántos son en Liga de Expansión, y que todavía en la sub-20 puedes tener 1 o 2, me parece que es muchísimo. Son muchísimos lugares ocupados que podrían ser ocupados por futbolistas mexicanos. Yo no estoy en contra de que vengan extranjeros, pero el hecho de limitar el número hace que los directivos nos enfocáramos en la calidad. Si vas a tener 4 o 5 puestos de extranjeros, entonces te enfocarías en que los 4 o 5 fueran jugadores que te marcan diferencia. Si tienes 11, pues de repente dices, ay, pues voy a traer a a ver si pega, o no sé, ¿no? Digo, son detalles que creo que nos hacen daño como fútbol, ¿no? Y sí, apostaría más, Martín, porque los clubes de primera división y de Liga de Expansión tuvieran una mayor capacidad de ver jugadores, que tuvieran a más jugadores en el radar, que no nada más se enfocaran en sus fuerzas básicas, sino que supieran, no sé, quiénes juegan en la segunda división de La Piedad o quiénes juegan en la tercera división de Petroleros de San Juan del Río, etcétera, ¿no? Creo que es una estructura que todavía se puede mejorar muchísimo, pero tendríamos que partir de la cabeza, como lo hemos dicho, y reducir el número de extranjeros para darle mayor oportunidad a los futbolistas mexicanos. Así es, Carlos. Los equipos que buscan ahorrarse el trabajo, ¿no? de formar jugadores y no les dan esa continuidad. Tú lo sabes perfectamente bien, que además del talento y de las condiciones que debe tener para llegar a primera división, en su momento cuando iniciaron no eran jugadores que parecieran tan destacables, y a base de una buena continuidad como Arce, como el Tato Noriega, como Ríos acá en Toluca, lograron hacerse buenos jugadores. Hubo entrenadores que confiaron en ellos y les dieron muy buena continuidad y lograron hacerse buenos jugadores. Hoy en día pareciera que el jugador novato, tenemos ahorita el caso de Mandujano con Puma, ¿no? No esperemos que juegue como jugaba Carlitos González, ¿no? Es un chavo que tendrá que tener su proceso y poder adaptarse de tal manera que logre explotar todas esas condiciones que seguramente tiene. De acuerdo. Hay que respaldar al futbolista. El caso, uno de los que mencionaste, son varios, y está Oribe Peralta, ¿no? Oribe empezó y cuajó tal vez más tarde de los demás, pero porque confiaron en él y porque tuvo oportunidades. Pero estuvo en una época donde no estaban tantas plazas ocupadas por extranjeros. Entonces, sí, yo creo que mucho también dependerá de los entrenadores y de la visión que tengan a futuro de los chavos. Estoy completamente de acuerdo contigo, Martín, que le den mayor oportunidad, sin duda. Perfecto, Capi. Pues mira, se nos está yendo el tiempo rapidísimo. Esta entrevista en la que pues te tenemos aquí de manteles largos. Queremos hacerte una pregunta que aquí siempre hacemos en Fútbol de Cuates, y es: ¿cuál es tu experiencia más significativa que te ha dejado el fútbol? Sabemos que has tenido una gran carrera con Pumas, con Necaxa en el 2006, llegaste a 2007 en Cruz Azul, con Querétaro, después fuiste locutor ahí en Televisa Deportes. Se has pasado por todas las áreas del fútbol, ¿no?
Entonces, en todas estas áreas que nos puedas narrar alguna experiencia que haya tenido algún significado, algo que te haya marcado en esta carrera profesional. Híjole, ¿solo tengo que escoger una, Alejandro? Por razones y cuestión de tiempo de la producción, sí. No, y actualmente, pues, también de comentarista, ¿no? En el canal de Claro Sports, ahí lo podemos escuchar también como comentarista, el buen Joaquín Beltrán. Gracias, Gustavo. Va a ser rápido por cuestiones de tiempo y te voy a dar la que desde mi punto es la más significativa en cada uno de donde me he desarrollado. En el tema del fútbol, de futbolista en activo, los éxitos luego son los menos, ¿no? Y por eso se disfrutan tanto. Pero si tengo que escoger una, te diría que haber subido la escalinata del Santiago Bernabéu para recoger el trofeo el día que le damos al Real Madrid, sin duda es un momento muy especial, ¿no? Que tuve la gran fortuna de ser el capitán del equipo, ¿no? Y eso sin duda me dejó marcado y lo agradezco todos los días porque, vaya, me siento afortunado de haber portado el gafete en ese momento. Como comentarista, nunca pude jugar un mundial como futbolista, pero sí pude ir a Brasil 2014 como analista. Entonces, vivir un mundial, aunque no lo pude hacer dentro de la cancha, pero ir a los estadios, narrar un Inglaterra-Italia, que fue un partidazo en Manaus, increíble, ¿no? Vivir la experiencia de estar un mes fuera de tu casa en un mundial y en un país como Brasil fue muy especial. Y como directivo, el poder haber sido el director deportivo de Querétaro cuando obtuvieron su primer título en Primera División fue algo muy especial. Peleamos, luchamos, trabajamos muy fuerte y el día que le ganamos al Guadalajara en el Corregidora en penaltis la Copa en 2016 fue uno de los días más emocionantes de mi vida vinculada al fútbol. Y hoy, como decía Gustavo, estoy en Claro Sports y disfruto muchísimo. He podido narrar muchas finales del fútbol mexicano. El otro día estuvimos ya con la Libertadores. La verdad estoy muy, muy contento y agradecido y como te das cuenta, pues siempre vinculado al fútbol. No, hombre, pues qué anécdotas, estimado Joaquín, esa del Real Madrid. Híjole, muy difícil de superar y que hasta lo dijiste y hasta se me volvió a poner chinita la piel como lo ganaron en esa ocasión. Pero bueno, Gus, última ronda, últimas preguntas, Gustavo, profe Martín, última pregunta que te no, hacer pues, escape. A Joaquín ya pues dijo lo mejor que he vivido, ¿no? Pero en concreto ya, Joaquín, tu punto de vista como futbolista, como directivo, como ahora comentarista, Gerardo Martino, ¿cómo has visto este trabajo del seleccionador? Viene un año después de lo que se vivió el pasado, ¿no? Viene un año importante, el futuro es el Mundial de Qatar. ¿Cómo ves este proceso que está llevando con este técnico argentino, Joaquín? A mí hay dos cosas que me han gustado mucho de Martino. La primera, la congruencia con la que se ha manejado. Tú ves una conferencia de prensa de Martino y lo que dice, en ningún momento se vuelve loco, se enoja, se molesta, muy pausado, muy tranquilo, muy ecuánime. Lo que dice va de la mano con lo que hace. Detalles, cuando suspendió el Tecatito, lo explicó, lo resolvió, todo tranquilo y después el Tecatito volvió a la selección. Cuando no llamó al Ayun, cuando no llamó al Chicharito, da las explicaciones pertinentes, claras, no deja nada a la especulación. Eso en el tema del manejo de medios. Y en la cancha, me parece que sobre todo el año pasado, le sacó jugo al muy poco tiempo que tuvo con los seleccionados, ¿no? Después de que empezó la pandemia, te acordarás, se canceló la Copa América y muchos otros temas, y solo pudo tener partidos, si no mal recuerdo, en octubre y noviembre. Y el equipo jugó muy bien, ¿no? Con Argelia, con Holanda, ¿quién más? Y Corea y Japón. El equipo se mostró sólido, se mostró con una idea de juego y sobre todo tuvo buenos resultados. Entonces a mí me parece que hasta el momento el manejo, tanto dentro como fuera de la cancha de Martino, ha sido muy bueno y ha sido de mucho beneficio para el fútbol mexicano. Perfecto, pues esperemos que sea para bien el fútbol mexicano. Profe. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, Joaquín, bueno, pues agradecerte que nos des la oportunidad de platicar un ratito contigo. Después, bueno, hace falta y ojalá te incorpores pronto a alguna parte dentro del fútbol mexicano. Creo que tu experiencia
sería de gran valía para el desarrollo del fútbol en algún equipo y por supuesto del fútbol mexicano en general. Creo que un futbolista o una persona con tu calidad, pues hace falta dentro de este fútbol, que cada vez salen más cosas alrededor de extrafútbol, y ojalá y pronto se te dé la oportunidad de estar nuevamente al frente de algún equipo, porque creo que tienes la capacidad para hacerlo. Gracias, Martín. Ojalá. No, yo estoy preparado. El futbolista que por el simple hecho de que jugó fútbol cree que lo sabe todo, creo que se equivoca. El futbolista se tiene que preparar. Yo hice mi curso de director técnico, hice una maestría en Administración y Negocios de Fútbol Internacional. Participé en algunos congresos en Chelsea, por ejemplo, de marketing y de patrocinios vinculados al fútbol, etcétera, ¿no? Hay que estar preparado y hay que estar vigente y actualizado. Y yo estoy preparado, ¿no? Y agradezco muchísimo tus palabras, Martín. Ojalá pronto, yo tengo muchas ganas. Y mientras estoy con este proyecto del equipo de tercera división aquí en Querétaro, que va muy bien y que estoy muy emocionado. Un abrazo a la distancia, Joaquín. Igual. Perfecto, Joaquín. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ya la última pregunta, ¿cuándo regresas a la central de Pumas? Será la central de campeones ahí cerca de CEU, porque no, ya. Ahorita está bien cubierta. La verdad es que a mí Vázquez, desde que lo conocimos en la selección panamericana con Jimmy Lozano, me pareció un gran central, y cuando vi que Pumas lo contrataba, me pareció una gran adquisición, y creo que ha hecho una gran mancuerna con Freire. Creo que la central de Pumas hoy está bien cubierta. Así es. Perfecto. Bueno, amigos, pues agradeciendo a Joaquín, Alejandro, que yo le quiero decir, mis primeras entrevistas en los medios de comunicación, en el 3 de marzo, cuando venía con Pumas, cuando venía con Cruz Azul, con Necaxa, siempre amable, ¿no? Y mis primeras entrevistas siempre se portó amable, no solamente conmigo, sino con los demás medios de comunicación, siempre accedía. No todos los jugadores eran igual, pero siempre tuvo buen detalle con los compañeros de prensa, y yo lo recuerdo bien porque fueron de mis primeras entrevistas. Gracias, Joaquín. Mucho gusto, Gustavo. Un placer. No, hombre, Y de pues, la gente de acá en Guadalajara, la gente de Guadalajara, ya para terminar mi intervención, lo recuerda mucho acá al buen Joaquín, con el equipo de los Pumas. No con mucho cariño los de Chivas, yo creo, pero los de Pumas y los buenos de Chivas, recuerdos en Guadalajara. Bueno, gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, recuerdan, pero bueno, amigos de Far Sports, pues muchas gracias por habernos sintonizado esta noche. Hoy estuvimos de manteles largos. Recuerden seguir nuestras redes sociales, Far Sports México, aquí en Instagram, Twitter y Facebook. También sigan aquí al Capi Beltrán. Capi, ¿cómo estás tú en las redes? En Twitter estoy @Capi Beltrán, en Facebook estoy Joaquín Beltrán Oficial, y en Instagram estoy Capitán Beltrán 3. Perfecto, y bueno, muchas gracias, Capi, por este tiempo, por esta entrevista. Gracias a ustedes, audiencia que nos vio. Y ya saben, aquí pues en el Fútbol de Cuates, pues siempre les traemos lo mejor. Gustavo, profe Martín, igual muchas gracias. Buenas noches, bueno, gracias, Alejandro. Gracias a todos. Pablo, a nombre de Pablo en la producción, nos veremos una próxima ocasión aquí en Fútbol de Cuates. Por supuesto, ya. Hasta la próxima, amigos. Volvemos, justo un gran invitado. Tenemos el día miércoles al seleccionador de Puerto Rico. Nos va a dar una entrevista, primera vez que vamos a tenerlo aquí. Va a ser algo pues nuevo para nosotros entrevistar a un seleccionador de Puerto Rico, pero veamos el proceso que tiene esa selección. Y pues y ver más programas el día de mañana. Así que bueno, muchas gracias, Joaquín, te agradezco. Éxito, buenas noches a todos, muchas gracias por el espacio. Gracias. Saludos, gracias. Saludos.